Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Fukuda. En esta ocasión tenemos a Joana Kikushima, terapeuta, sanadora, psicóloga y comunicadora, y que nos va a hablar acerca de qué es la numerología. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mucho gusto. Yo soy Joana Kikushima. Como comentaba Juanca, ya, bueno, de formación soy psicóloga, comunicadora, y luego ya comencé también con los temas holísticos, digamos, de manera formal, ¿no? Porque ya había entrado en este tipo de experiencias o conocimientos desde adolescente, niña. Entonces, luego ya en la adultez es que me comienzo a interesar más, digamos, más seriamente y comienzo ya a formarme en distintos cursos, talleres, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí es que inicio, digamos, mi lado de terapeuta holística. Ahora, en cuanto a numerología, me parece que es algo bastante, bueno, particularmente considero que es práctico porque puedes conocerte y a la vez que conocerte también es un modo de poder sanar, ¿no? De poder conectar con información quizás tanto tuya como también información de tu familia o información que vayas a quizás buscar de pronto de la empresa que quieras formar o en la que estés o con algún socio o con alguna pareja. Entonces es bastante rico, bastante nutritivo a nivel informativo el hecho de poder tener esa información y poder acceder, ¿no? a lo que uno mismo tiene, porque muchas veces ni nosotros mismos estamos muy claros de por dónde va nuestra vida. Entonces me parece un buen modo de poder conocernos y sanarnos también. ¿Cómo funciona la numerología? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que realiza el numerólogo para poder darme la información sobre mi vida? Bien, bueno, la numerología es un estudio que se hace en base al cuál es la energía numérica que poseen tanto los números de por sí como también las letras, ¿no? En el caso de las letras, por ejemplo, se convierte en un valor numérico y recién a partir de ahí es que se hace el análisis. Ahora, la numerología parte de las matemáticas, o sea, no es que sea, digamos, algo que se ha inventado, no es como, no sé, cualquier otro avance, se podría decir que no tiene alguna base científica, por así decirlo, ¿no? Parte de las matemáticas. Entonces, en base a eso, es que por medio de una serie de fórmulas se llega a cierto tipo de interpretaciones de acuerdo a cada número o cada letra. Entonces, decimos que la numerología se basa en el criterio sólido de los números, las matemáticas. A través de ciertos procesos numéricos, matemáticos, llegamos a otorgarle valores simbólicos a letras y números. Tal cual, sí. A través de todo este proceso que el numerólogo conoce como parte de su formación, comenzamos a interpretar los valores simbólicos de estos números y estas letras y darles una traducción de narrativa acerca de la vida del consultante. ¿Sí? Tal cual, sí, así es. Te hacen una interpretación, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieres saber, ya sea tanto de cómo eres, forma de ser, forma de hacer, qué cosas tienes aún por desarrollar, qué cosas tienes que trabajar, qué cosa es con lo que ya vienes, ¿no? Desde que naces, qué cosa tienes que transmutar, etc. O sea, son varios tipos de información que uno puede recolectar a través de la numerología. Si pudiéramos decirlo en puntos o en ejemplos concretos, ¿cómo puede ayudarme la numerología en mi vida? Te ayuda desde el momento en que te permite ver dónde estás parado, qué cosa o por qué has estado haciendo las cosas, cuáles han sido, digamos, las funciones de estas experiencias en base a, digamos, lecciones o aprendizajes y cómo es que podrías continuar ese camino, ¿no? Si es que de pronto te has estado desempeñando en el tema, digamos, netamente de servicios, ¿no? Pero de pronto tú tienes, digamos, la facilidad de poder vender algún tipo de producto. Entonces es como que cambia, podría cambiar el rumbo de lo que has estado haciendo, podría cambiar el rumbo de la vida y de pronto plantearte muchas cosas, ¿no? Y es o sea, el para qué me ha sucedido esto y para dónde voy, en dónde he estado,
qué es lo que he podido aprender o qué es lo que puedo aprender, y en base a todo eso, agarrarlo, integrarlo y poder ya trazar un camino, ¿no? Digamos, con un panorama más amplio. Entonces podemos decir que el devenir del destino del individuo tiene una vibración. Ujú. Y esa vibración puede ser legible, es decir, se puede leer. Y al poder leerse, puede ser interpretada. Y al poder ser interpretada, se le puede dar una lectura de esa vibración en función a su contexto, ¿no? Ese Sí, es contexto, como un diagnóstico. ese contexto del destino de ese individuo puede ser el tiempo. Entonces, numerológicamente, yo puedo saber cómo voy a estar yo este año, por ejemplo. Sí, también sirve mucho para saber, por ejemplo, tanto cuál va a ser la energía que va a regir tu año, ¿no? Como también cuál va a ser la energía que va a regir tu mes a mes. Entonces, de alguna forma es como tiene también esta polaridad de futurología, de poder como saber cómo van a ser ciertas situaciones o experiencias, y en base a eso ya estar preparado y hacer las cosas, ¿no? No es como que, ok, bueno, yo creo que va por ahí, o estoy muy ansiosa de esperar algo que pase y en realidad no es la energía del mes o no es la energía del año, sino que de pronto puede que sea una energía más meditativa, más de introspección, ¿no? Como me sucedió a mí en el año pasado, yo tuve el año 7, que fue un año bastante de análisis, bastante introspección, más como para desarrollarme para mis adentros, ¿no? Para mí misma. Y en cambio este año es un año 8, que es un año de éxito, de empuje, ¿no? De mucha fuerza. Entonces es algo que yo he podido comprobar, sobre todo en los inicios de mes, aunque solamente llevamos 2 meses, pero por ejemplo da la casualidad que cada inicio de mes es como que me han presentado varias oportunidades. Entonces, puedo corroborarlo o cotejarlo con el tema de numerología. Ya, entonces encontramos que hay una asociación entre los sucesos de la vida y los símbolos numerológicos de cada época o cada tiempo, meses, años. Bien, entonces el análisis numerológico no es solamente a partir de tu fecha de nacimiento o de la interpretación numerológica de tu nombre completo o del nombre de tu negocio, de tu marca, de tu empresa o de tus hijos o de tu pareja, sino también es en base en función de qué tiempo estás viviendo, el año, tu edad, de pronto, el mes, ¿no? Entonces sirve para, como yo siempre digo, estas herramientas no arreglan tu vida, no te salvan. Son herramientas que tú puedes utilizar para construir o estructurar tus caminos en base a, una información privilegiada, ciertamente, ¿no? Que es tu propia información. Una información o unos datos o unos contextos energéticos vibracionales de los que no te vas a escapar, son tuyos. Entonces, entenderlos, francamente, es útil, es una gran ayuda para poder recorrer esos caminos que igual ibas a recorrer, pero con información de dónde hay un semáforo, en dónde paras, en dónde el semáforo está malogrado, así que ten cuidado. Entonces, en dónde hay un puente, en donde no hay puente, dónde es peligroso, hay delincuentes, dónde sí puedes sembrar semilla, ¿no? ¿Qué terreno sí va a ser fértil? ¿En qué momento viene ese terreno? Entonces, todo esto que es adelantarnos a lo que en teoría todavía no ocurre, se llama pronóstico. En astrología lo llamamos las técnicas de prognosis, que tenemos muchas. Y en la numerología también tenemos, ¿no? También hay. Sí. Entonces, podemos decir como resumen que la numerología nos ayuda como autoconocimiento que lleva a la sanación. ¿Esto por qué se dice? Porque al momento de tú entender
cuáles han sido las experiencias o situaciones por las que has tenido que transitar y cuáles van a ser el tipo de experiencias por las que vas a tener que transitar, te hace entender, ok, de pronto yo he venido a este mundo o en esta vida me toca aprender tal cosa o me toca hacer tal cosa, ¿no? Entonces, de cierto modo también es un reconciliarse, amistarse con uno mismo. Entonces, esa aceptación, esa reconciliación hace que ya todo lo que viene de por sí, desde nosotros, mejore en relación con los demás. Tema de merecimiento, tema de amor propio. Con eso también es que tú vas a tener la fuerza o el impulso de poder comprender, digamos, la capacidad que tienes para poder hacer las cosas. Quizás no las que te gustan necesariamente, pero sí las cosas que te puedan resultar mejor, ¿no? Igual en el caso de nosotros como individuos y en familia, ¿no? Es como, ok, bueno, mi rol en esta familia es la de unir, es la de comunicar, es la de etcétera. Entonces, digamos que es un tema tanto de autoconocimiento como de sanación, ¿no? Por esa parte. Cuando tú tienes 5 años y alguien te dice, yo te voy a contratar para que trabajes en mi banco, no estás preparado tú para vivir esa experiencia y no estás preparado para aceptar esa oportunidad. Todo tiene su momento. El momento en el que tú vas a tener una consulta numerológica, lo más probable es que en ese momento tú tengas cierta preparación para recibir esa información. Algún que otro dato de lo que te van a decir es importante, es información que tienes que recibirla. Es igual en astrología. El 100% de la información que nos da no la vamos a entender en ese momento, no vamos a estar nosotros en capacidad de receptarla. Por eso lo mejor es tener un registro de esa información, si es por video que se grabe, si es en escrito mejor, para poder nosotros revisar a posteriori, o sea, dentro de un año después, revisar esa información y hacer un cotejo con las cosas que yo viví. Y yo poder entender, porque por la vía de la praxis yo tuve la experiencia y por la vía teórica yo tuve el pronóstico. Hacer este ejercicio es extremadamente saludable en temas de autoconocimiento, porque uno puede identificar habilidades especiales que no sabía que tenía, talentos, ¿no? Porque alguien te los hizo ver. Es que de pronto a veces nosotros no observamos nuestros propios talentos con objetividad y no los vemos. O de repente tenemos la ilusión de que tenemos talentos que realmente no tenemos. Entonces, todas estas herramientas de autoconocimiento son poderosísimas para poder ayudarnos a entendernos mejor, conocernos mejor. A veces te hacen la pregunta, ¿para qué vinimos a la Tierra? Y hay quienes dicen que vinimos a la Tierra para aprender a ser humanos. O sea, es como que somos humanos, pero no sabemos qué es ser un ser humano. Y bueno, vinimos para aprender. Es una parte importante de todo este tema de aprender o de adquirir estas cualidades positivas de humanidad, es conocernos a nosotros mismos a través de estas herramientas. Entonces, Sí, o sea, lo que pasa es que no solamente de pronto cuando hay algún tipo de consulta numerológica, es como que, ok, tanto desde mi lado de terapeuta holística como desde mi lado de psicóloga, pregunto, y por ejemplo, ¿no? Me pasó ayer, ¿cómo es la dinámica familiar? ¿No? Porque hay como que ciertos números que tú dices, ok, esta persona sí o sí es alguien espiritual y sí o sí es alguien que tiene que hacer este tipo de servicio, ¿no? De pronto es alguien que no necesariamente se dedique, pues, no sé, a terapias, qué sé yo, pero es algo que tiene que hacer en base a servir a otros. Entonces, de todas maneras, viene a ayudar a los demás, ¿no? Entonces, de ese modo es como que, ok, a ver, quizás con la información que tengamos de ti, también podamos saber cómo es la historia de tu familia, ¿no? ¿Por qué naciste en ese tipo de familia? ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer en esa familia? ¿Cuál es el rol de cada uno? Entonces también es un tema de tanto conocimiento como también de compatibilidad, de pronto en cuanto a pareja,
en cuanto a familia, en cuanto a empresa también, ¿no? Y también el tema que antes habíamos mencionado de, por ejemplo, cuando hay numerología para empresas en base al nombre. Entonces, cuando es con el nombre, yo busco tanto lo que es, ok, ¿cuál es el tipo de energía que tiene tu empresa? ¿Qué tipo de recursos puedes hacer con esto? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo va a ser la energía de acuerdo a cada letra? Porque cada letra es un significado, digamos, en cuanto a número. Entonces, sacerdotisa Perú, la S es 1, la A es 1, la C es 3. Entonces es como que el primer año, el segundo año y así, ¿no? Entonces es netamente conocimiento y en base a eso poder utilizarlo a nuestro favor, obviamente. Interesante, la verdad. Es muy interesante. Nos sirve como herramienta para entender nuestro entorno circundante. Eso dices, no solamente entendernos a nosotros, sino también entender lo que nos ocurre alrededor. Familia, amigos, jefes, empleados, ¿no? Colaboradores. Interesante. Y también sirve como herramienta de pronóstico. Entonces estamos hablando de una herramienta que es poderosa. Es una herramienta poderosa para obtener información acerca de nosotros y el devenir del individuo, ¿no? El devenir de las gentes por el camino el transitar por la vida, ¿no? Dinámica vincular con personas o círculos circundantes. ¿Qué se puede decir acerca de eso? Justo es lo que hablábamos antes, claro, ¿no? El tema de cómo me relaciono con los demás y cuál es, digamos, el propósito de que me haya relacionado o me esté relacionando con tal persona, ¿no? Sea a nivel micro, a nivel de familia nuclear, a nivel macro, que se en una empresa, con los jefes, colaboradores, etcétera, ¿no? Incluso se pueden hacer numerologías pues con varias fechas, no es que solamente se pueda hacer con 2, sino que podemos poner ahí, digamos, una familia de 5 integrantes, ponemos ahí las 5 fechas y de acuerdo a eso es que se va haciendo como que la relación, ¿no? Mira, tienen estos datos que comparten ustedes y tienen tantos otros datos que se complementan. Entonces, ayuda mucho a poder entender la dinámica, ¿no? Porque a veces no necesariamente las parejas o las familias son, digamos, armónicas al 100%, pero hay algún tipo de karma de pronto que tengan que trabajarlo juntos, ¿no? El tema de trascender. Entonces, para que cada uno evolucione, para que cada uno trascienda, se tienen que realizar esos encuentros, ¿no? Entonces ya luego de eso, ya luego de saberlo, de conocerlo, es que de pronto vas a decir, bueno, sí, quizás esta pareja va a reñir un poco, va a tener un poco de discusiones, pero lo que necesitan es justamente trabajar el tema de tolerancia, de pronto el tema de paciencia, ¿no? O poder, no sé, hablarle más bonito cuando estás acostumbrado pues a hablar todo seco, todo frívolo, no lo sé. Entonces te va viendo ahí cómo es que funciona y afecta cada dinámica. O sea, hay una función kármica colaborativa. Cuando decimos kármica se hace referencia a una condición de la personalidad que tiene que manifestarse y que está asociada a contextos de vidas anteriores, ¿no? Y a veces estas situaciones kármicas están íntimamente vinculadas a gente cercana a nosotros, ¿no? Una madre tirana, un padre ofensivo, un jefe tirano, una esposa fría, ¿no? Un esposo golpeador, ¿no? O de pronto indiferente, ¿no? Entonces, a través de la numerología, a través del análisis numerológico, se puede detectar cuál es la misión de esta persona con esta otra persona, o sea, persona claro, uno, ¿cuál es el tipo de dinámica que comparten? ¿Cuál es el tipo de dinámica? O sea, ¿cómo funcionan juntos?
Eso se puede Exacto. saber, ¿no? Cómo funcionan Sí. juntos, sí, y esto Ujú. puede ayudarnos a entender por qué es que yo me llevo así con esa persona, ¿no? ¿No? Claro. Claro. A partir del saber, a partir del conocer estos temas, podemos trabajar una sanación. Ujú. Ujú. Sí, o sea, desde el conocimiento, desde la comprensión, es que yo logro tanto empatizar con la otra persona a raíz de su historia, como también a raíz de la mía. Entonces, de ese modo, al ya yo poder comprender y poder de pronto sentir o ponerme en el lugar del otro de, ok, bueno, le pasó esto, entonces eh, bueno, comprendamos eso y cambiemos el modo como yo reaccionaba o cómo relacionaba con tal persona, ¿no? Entonces sí hay, digamos, un tema de mejora, ¿no? Para ambas partes, no solamente para mí. Claro, se conocen, se entienden. Ahora ya entiendo por Ujú, qué esa persona es así. Ahora ya entiendo por qué yo soy así. ¿No? Ahora ya entiendo por qué con esa persona soy ujú. así y con esa persona soy así. Claro, totalmente. ¿A ti te gustaría comentar algún tema de casos interesantes que hayas visto, de gente que se haya podido beneficiar con esta información? Sí, de hecho, donde más me ha pasado, por ejemplo, es en el caso de familia, o sea, en el caso de sinastría de compatibilidad, porque muchas veces la familia no es algo que se elige, ¿no? Entonces, quizás no todas las personas se sientan a gusto dentro de la familia en la que están o la que conforman. Entonces, al poder tener este tipo de conocimientos, ya saben de que, ok, quizás papá se comporta de tal manera, mamá de otra, el hermano y la hermana de tal manera, y bueno, entonces quizás yo sea la oveja negra o quizás la oveja negra sea otra persona, pero todos venimos en manada o en grupo o en tribu para poder sanarnos. Porque no, o sea, no hay forma de que me sane yo solita y dejo, digamos, de lado a mi tribu, ¿no? Entonces la sanación viene a ser completa. Ahora, el nivel de conciencia ya es otro tema, ¿no? No necesariamente todos van a estar, digamos, en este nivel de conciencia como para poder comprenderlo y querer trabajarlo. De pronto quizás otros digan, no, bueno, ya somos así y así va a ser hasta el último día de nuestras vidas, pero es que hay incluso solo una persona que pueda identificar esto y que realmente quiera mejorarlo, va a ser suficiente como para que pueda haber este cambio dentro de la dinámica familiar o la dinámica de pareja o cualquier tipo de dinámica con otra persona. Basta que una sola persona en esa familia o en ese grupo humano, claro que si es amigos es un poco más difícil. Si es pareja se puede hacer, ¿no? También. Si es familia, bueno, yo pienso, de pronto hay técnicas que yo no conozco o terapias, ¿no? Que yo no conozco y que sí tienen resultados para cambiar la vida de 5 personas que son amigos, ¿no? Yo lo veo un poco difícil. Este, em, pero en el caso de familia, claro, es gente que duermen todos en la misma casa. Basta que uno de ellos comience a ver una luz en el camino de dar, de servir, de ayudar, y la casa se ilumina, ¿no? La familia se ilumina. Tal cual. Ujú. Ahora que es un proceso, tampoco es que es fácil, ¿no? Es un proceso que se va llevando poco a poco, toma su tiempo, pero mientras más estudies o más te apliques o más practiques o más aprendas, uno va teniendo más herramientas para, bueno, enfrentarse a su propia sombra, ¿no? Y trabajar su Sí, y propia es luz. importante esto que, digamos, al menos una persona desee realmente sanarse, ¿no? Porque es igual que si es que alguien acude a mí como psicóloga, pero viene porque, no sé, alguien le recomendó o porque ya lo obligaron, pero si es que la persona no pone de su parte, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, así sea el diagnóstico más difícil, ¿no? De pronto, no sé, algún tipo de diagnóstico de personalidad o ya algo más complejo, si es que la persona, o sea, ni siquiera tiene el interés de probar, digamos, estas técnicas o estas herramientas, pues no va a haber mayor cambio, ¿no? Porque no es que sea, digamos, magia, ¿no? Bueno, ya te receto tales cosas y todo va a mejorar, ¿no? Sino que es un trabajo, es un proceso.
Entonces eso es lo más importante, no transitarlo con paciencia y con amor. También te digo yo que la magia es un trabajazo, ¿eh? O sea, hay que saber un montón, hay que estudiar un montón, hay que dedicarse tiempo, lectura, conocimiento, hay que invertir también, porque tienes que ir a ver, no hay muchos maestros en cualquier esquina, no tienes que ir a buscarlos. Y ellos no ponen anuncios en el periódico, ¿no? No salen en televisión, para eso te toca internarte en el monte, en la selva, que te piquen bichos pero es real, la magia existe, ¿no? Pero no es fácil. Y bueno, la magia sostiene todo esto, ¿eh? Cada uno de tus cabellos es materia sujetada toda entre sí por magia, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario adicional sobre el tema de la numerología en tu consulta? Sí, el tema de la numerología yo lo doy como un servicio adicional al tema de terapia, tanto como psicóloga o como terapeuta holística. De acuerdo a qué tipo de tema quieras tratar, es que yo voy a considerar de pronto verlo o analizarlo mediante la numerología o mediante el tarot también, ¿no? Mediante el tarot con la baraja de Osho, porque es un tanto más meditativo, más reflexivo y va mucho con el tema de cómo soy, de cómo me he formado, cómo me gusta también tratar estos temas, ¿no? Entonces, es algo rico, digamos, algo nutritivo el poder integrar todos estos conocimientos y saberes y no solamente, digamos, verlo de manera estrecha con la psicología y de pronto hay en algunos datos o algunas situaciones que se me escapen porque quizás no quiero verlo de manera energética, ¿no? Entonces es importante para mí poder ofrecer este tipo de consulta que varía, digamos, en cuanto a tipo de herramientas, ¿no? Tanto numerología, tanto tarot, tanto terapias holísticas en general, o sea, no sé, de pronto hay algún tipo de enfermedad o algo que yo pueda decir, bueno, mediante biodescodificación, esto podría significar tal, recuerdo tal situación que haya podido desencadenar tal cosa. Entonces, es como una mezcla, digamos, de distintos saberes en las que vamos viendo, vamos hilando los temas y las situaciones, ¿no? Que hay por comprender y por sanar. Pero que, o sea, claro, que imagínate un acompañamiento psicológico con conocimiento astrológico, con conocimiento numerológico. Es mucho más nutritivo a que solamente te den un diagnóstico, digamos, y un tratamiento y ya, ¿no? O sea, te permite conocer mucho más o saber mucho más. O sea, nos podemos ahorrar años tratando Sí. de entrar en lo profundo de la mente de una persona con estos conocimientos, ¿no? ¿Hay algunos consejos finales que te gustaría dar para todo el mundo que está viendo este video? En cuanto a numerología en sí, por ejemplo, sí sería positivo y sería muy enriquecedor el hecho de poder ver distintos tipos de mensajes, por ejemplo, a través de los números, ¿no? De pronto, ya sea que cada vez que te mudas, la suma de las cifras siempre da el mismo número o cualquier cosa que hagas siempre está relacionada con alguna fecha en especial o de pronto, no sé, comienzas a tener algún tipo de relación, ya sea a nivel de afectiva de pareja o a nivel de empresa, y es como que siempre se da en la misma fecha, ¿no? O hay ciertos patrones que se van repitiendo. Entonces, sutilmente son mensajes que nuestros guías, que nuestro yo superior nos está dando, pero si es que no sabemos, lo vamos a dejar desapercibido. Y sería, o sea, muy importante poder saber por qué se está manifestando y repitiendo tantas veces también. De pronto es algo que sí o sí tienes que saber, ¿no? Y que puede que mejore o que cambie esta situación para tu más alto beneficio. Entonces sí, considero bastante apropiado e importante poder ver este tipo de sincronicidades o números recurrentes, ¿no? Que en numerología te dan información, no es
solamente algo de casualidad. A veces el número nos señala una ubicación en el tiempo-espacio, es decir, un lugar en un momento. Entonces, es como que yo tenía que, por ejemplo, yo veo mucho el número 225. En toda mi vida, gente importante en mi camino ha tenido o un número de teléfono, o una dirección, o su correo electrónico, o una ciudad que yo tenía que conocer. Los primeros 3 números de las placas de los autos en esa ciudad era 225. En otra ciudad que yo tenía que conocer, por temas que después en el desenvolvimiento en esos lugares yo fui entendiendo por qué tenía que estar ahí, los primeros 3 números del número de teléfono fijo en esa ciudad era 225. Por ejemplo, en una empresa a la que yo fui a trabajar, en la que gané muchísimas experiencias, el dueño de esa empresa, gran amigo, y yo le agradezco todo lo que yo aprendí de él. La oficina, cuando yo fui a trabajar ahí, era 225. El número de la oficina era 225. Otra empresa en la que yo hice varios trabajos, hice grandes amigos, etcétera, era una empresa grande, era un terreno grande, y en un almacén que tenían por ahí había un cartel gigante como de 5 metros por 6 metros que simplemente tenía el número 225, pero gigante, así era enorme. Cada número medía, pues no sé, 2 metros. O sea, y lo curioso es que esa empresa es grande y es antigua, y yo le preguntaba a los empleados, oye, ¿qué quiere decir ese cartel? Nadie sabía. O sea, el cartel tuvo una función, estuvo ahí, y después la gente, ya como estaba ahí, ya no querían ni votarlo ni nada, entonces simplemente se quedó ahí. Ese número yo lo he visto en cada momento en el que yo he tenido que estar por temas de mi desarrollo personal, de mi camino de vida, de mi destino, etcétera, etcétera. En ese momento yo no sabía de estas cosas de repente, y no tuve la orientación y la guía, ¿no? Pero si yo hubiera sabido en ese momento la información numerológica de mi vida, como tú me hiciste, que fue tan interesante y tan completo y tan revelador, yo hubiera tenido este entendimiento en ese momento, de pronto, por la ansiedad de estar pendiente de qué pasa, no hubiera vivido lo que viví. Entonces, todo ocurre en su momento, pero el tema está en que saber que ese número recurrente sí es un patrón, es un símbolo que señala situaciones y contextos de desarrollo personal, espiritual, transpersonal, etcétera. Sí. Entonces, eso que te lo dice el numerólogo. Sí, tal cual. Justamente es como dices, ¿no? El tema del patrón, el tema de el mensaje repetitivo, porque es algo que sí o sí necesitas saber para tu más alto beneficio. O sea, siempre cualquier tipo de información que se te vaya a presentar, digamos, a nivel energético, a nivel espiritual, siempre, aunque a primera vista o a primera prueba no nos guste, no nos agrade, siempre va a ser para nuestro más alto beneficio, ¿no? Así pues nos demoremos en comprenderlo, nos tomemos el tiempo y el trabajo y la tristeza y qué sé yo, de poder procesarlo, siempre va a ser para nuestro más alto beneficio. Entonces, por eso es que sí es importante poder estar, digamos, atento y poder estar abierto a poder recibir ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, de esa manera, si es que tú mismo ya estás, digamos, abierto a poder recibir ese tipo de mensajes, pues de pronto se te van a presentar muchísimo más a que si es que eres alguien que quizás no cree mucho o lo pone en duda, y entonces, bueno, si es que no crees, entonces ¿para qué se te van a presentar ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, sí es importante poder tener, digamos, la disposición de querer aprender más, no solamente a través de lo que se puede ver a simple vista, sino también de qué cosas escondidas o cuáles son los detalles detrás de alguna situación que pueda ser la clave de todo lo que ha estado pasando. A veces también, para mí, desde mi humilde opinión, desde mi punto de vista, esos números recurrentes
o repetitivos son señales de tus guías o de los agentes del guionista que están ahí empujándote a que te alinees al destino que tienes que vivir para el que viniste. Y pues como tú eres cerradito todavía de mente, no tienen otro método de comunicación contigo que no sea números visibles a tus ojos, ¿no? Entonces, desde el momento en el que tú vas reconociendo esos patrones, identificando esas señales como símbolos que significan cosas, que tienen un contenido oculto que no está a la vista de una mente dormida, y tú estás trabajando ese tema de interiorizar esa información, se van aperturando o abriendo nuevos métodos de comunicación con tus guías. Sí, porque ese tipo de comunicación es bastante sutil. O sea, de pronto hay personas que ven solamente números, o de pronto ya otro tipo de personas más sensibles, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, en mi caso es como que he visto plumas tan pequeñas como del tamaño de mi uña, ¿no? En lugares en los que han sido como que, en los que me han marcado un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral. O no sé, de pronto el tema de intuiciones y pues que tengo un nudo en la garganta o algún dolor específico en una zona específica, y es como que, ok, con quien yo esté relacionada muy estrechamente le está pasando algo por quien yo deba de preocuparme, o qué sé yo, ¿no? Entonces son, digamos que, distintos tipos de mensajes, ¿no? Con distintos niveles de sutileza, si es que estás realmente abierto a poder tener este tipo de experiencia. De pronto, cuando eras niño se te presentaban números, y cuando fuiste adolescente se te presentaban ya canciones completas con letras específicas, o después películas, o después ya gente que se te acerca y que te pregunta la hora y te dice, oye, tú me recuerdas a mi abuela, a mi abuelo, ¿no? Y de pronto te dice, bueno, sí, disculpa que te moleste, ¿no? Pero me acordé que a mi abuelo le gustaban los duraznos. Y esa palabra conecta contigo, y después en sueño tú tienes revelaciones por esa conexión que fue una llave que abrió una... No, eso es infinito, pero todo comienza desde que tú vas haciéndole caso a esas señales. Sí, y si tienes, claro, eso... Si desde que tú mismo te aceptas también, ¿no? Porque, o sea, todas las personas somos espirituales en mayor o menor medida, y todas venimos de cierto modo a poder aprender entre nosotros y también a poder dar entre nosotros ya sea la experiencia o conocimiento que tengamos, ¿no? Entonces es un intercambio, digamos, de experiencias y aprendizajes, sí, que al fin y al cabo van a beneficiar a todos, ¿no? Sí, eso es, a eso venimos. Muchas gracias, Joana, por estar aquí, por compartir con nosotros el resultado de tus estudios, de tus investigaciones, de tu casuística, por compartir con nosotros información sobre el tema de la numerología. ¿En dónde podemos encontrarte, Joana? Sí, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como Sacerdotisa Perú, todo junto, Sacerdotisa Perú. Y ahí cualquier cosa ya me escriben directo al mensaje o en alguno de los posts como en comentarios, si es que hay algún tema en particular que les interese. Claro. Gracias a ti más bien por este espacio y por este tiempo. Estás en Instagram y en Facebook, sí, ¿no? Como Sacerdotisa Perú. Perfecto. Más fácil imposible. Bueno, entonces, muchas gracias. Tenemos otros temas.